Buenas tardes. Daniel Buenas Urie con tardes, nosotros. Bien, te escuchamos, Daniel. Todo muy bien. Vos sabés que nosotras estábamos acá haciendo, viste, una aproximación y nos estábamos haciendo preguntas, porque en realidad el tema es competencias, ¿es cierto? Competencias laborales. Laborales. Pero yo me pregunto, este término competencia, ya te lo pregunto desde ahora para que me desasnes, ¿cómo se usa ese término en este área? Es nuevo, Porque no competencia, sé, ¿qué hago? Yo compito con Norita acá, ponele, competimos y a ver qué, ¿cómo es? no vale reírse, no vale. No vale reírse de mí, profe. Bueno, sí, no, el término no es nuevo, dicta, en realidad el primero que habló de esto lo hizo en la década del 60 del siglo pasado. Tomó más relevancia sobre fines del siglo y principios de sobre todo en Francia, donde se ha trabajado mucho, y bueno, no implica competir, sino que tiene que ver con la acepción de competencias de ser competente. ¿Sí? El término competencias tiene que ver con lo competente que sea una persona laboralmente hablando. ¿Ser hábiles? Por supuesto. Sí. Ajá, okay. O sea que hablamos que no tiene que ver con competir, entonces. No, tiene que ver, insisto, si le agregamos la palabra laboral, hablamos de qué tan competente es una persona laboralmente. Okay. Pero el concepto es válido para cualquier cosa. Entonces, puede ser competente para un deporte, puede ser competente para un arte. Okay. Es cualquier tipo de capacidades que tiene una persona, en definitiva, para hacer determinada tarea. Claro, o sea sí, lo más relevante es esto, que hay una relación entre la tarea y la competencia. Perfecto, o sea que no necesariamente lo relacionamos con un puesto de trabajo. No, todo lo contrario. Bueno, si hablamos de la palabra competencia, solo lo puedo relacionar con cualquier cosa. Cuando hablamos, obviamente, de competencias laborales, directamente está relacionado con un puesto de trabajo. Bien. Sí o sí. Te hago una pregunta. Recordemos. Sí, sí. No, estamos recordando, decir. No, decí, por favor, profe. No, recordemos, quiero aclarar solamente la palabra puesto de trabajo. Puesto de trabajo es un conjunto de tareas que están en el marco de un proceso productivo. ¿Sí? Un puesto de trabajo es se define, se diseña y establece qué tareas tiene que realizar una persona o la persona que ocupa ese puesto de trabajo. Bien, entonces en ese marco tenemos que correlacionar qué cosas lo hacen competente, qué capacidades de una persona lo hacen competente para poder hacer de manera eficiente ese conjunto de tareas. O sea que cuando se evalúa el puesto de trabajo, evalúas cuáles serían las competencias que están vinculadas con ese puesto. Exactamente. Y es lo que pretendés. pretendés. Tengo que hacer un diseño. Sí. Sí, tengo un proceso productivo. Divido en pedacitos por la división del trabajo, ¿sí? Y la especialización. En función de eso, divido pedacitos de tareas. Esos pedacitos de tareas de ese proceso productivo determinan un puesto de trabajo. Y después miro qué competencias, qué capacidades debería tener una persona para poder hacer esas tareas de ese puesto de trabajo. O sea, ¿qué es lo que pretendés conocer más o menos o advertir o no sé cómo se llama cuando tenés el primer encuentro con esta persona que querés tomar? Claro, en los procesos de búsqueda y selección yo debería tener primero diseñado el puesto, o sea, sé exactamente el conjunto de tareas que esa persona debe realizar si ingresa a la empresa. Después tengo ese conjunto de tareas asociadas a unas capacidades y cuando yo hago entrevistas, por ejemplo, o hago distintos test o pruebas, lo que trato de verificar entre los postulantes es que esos postulantes tengan las competencias necesarias para poder hacer esa tarea. Perfecto, o sea que cuando armamos cualquier puesto de trabajo que queramos concursar, por ejemplo, deberíamos establecer cuáles serían las competencias que tiene que tener la persona que necesitamos para ese lugar. Eso sería más o menos lo que haríamos en el trabajo. Exactamente eso. ¿Y el problema de determinar estas competencias es que normalmente lo hacemos muy por arriba o muy a las apuradas
y entonces nos quedamos con cuestiones genéricas. Por ejemplo, que sea inteligente. Yo digo, tiene que ser inteligente para ocupar este puesto de trabajo. ¿Y cómo sería? ¿Qué es No, ni inteligencia? Claro. Sí, se complicó. ¿Sí? Tenemos para discutir 2 años sobre qué es inteligencia. ¿Qué habilidades están asociadas con una inteligencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de cuestión es claramente cómo identificamos y posteriormente definimos las competencias asociadas a determinadas tareas. Claro. Un día podríamos hacer un trabajito práctico de alguna cosa, como poner un puesto, inventamos un puesto para un puesto. y Sí. sería lindo. Sí, Bien. totalmente. Escúchame. El de locutor. ¡Ay, Dios mío! Imagínate, por ahí quedamos afuera. No, yo de una, pero bueno, acá estoy. Pero sería, qué lindo, mira qué linda idea. Decimos, ¿cuáles son las competencias Hagamos que un tiene que trabajo tener? práctico, profe, para que después todo el mundo entienda, podemos ir armándolo como vos digas y así todos entendemos todo y aprendemos un montón. Perfecto. Y Dale, escúchame, no hay ningún problema, por supuesto. una consultita ahora que hablamos de este puesto que queremos evaluar. ¿Estas competencias se pueden desarrollar? ¿Uno puede lograr algo? Claro. Acá tenemos que mejorar con Silvina nosotros. Sí. ¿O nacés? Sí, por supuesto. En realidad hay 2 filosofías que nosotros disciplinarmente le llamamos escuelas. La escuela anglosajona y la escuela francesa. La escuela anglosajona no pierde tiempo y no se plantea el desarrollo de las competencias. Ejemplo, busco una persona para unas tareas. ¿Tiene la competencia? Bárbaro, lo tomo. ¿No la tiene? No lo tomo. Esa es la filosofía de la escuela anglosajona. Entonces, la primera parte, que es identificarlas, es igual para ambas escuelas. Pero en el caso de la escuela anglosajona, simplemente, bueno, tiene, pasa. No las tiene, queda. Mientras que la escuela francesa no plantea de que las competencias debemos buscar desarrollarlas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos la charla anterior de las características de este tipo de recurso, decíamos que se pueden acrecentar y pueden decrecer también? Sí. A diferencia de una máquina que presta los servicios que presta y tiene una capacidad determinada y no la puedo cambiar. Sí. Los seres humanos podemos crecer, podemos desarrollarnos. Por lo tanto, ¿cómo nos desarrollamos? Desarrollando nuestras competencias. ¿Bien? Sí. Lo importante de esto en las competencias es, insisto en esto, unas competencias están asociadas a una tarea. Por lo tanto, yo me puedo desarrollar mucho, y me voy al deporte, me puedo desarrollar mucho en tenis y a lo mejor no desarrollarme en las habilidades necesarias para el básquet. Me puedo desarrollar en el puesto de locutor, pero no en el de operador. Claro. ¿Está bien? Tienen una asociación directa con las tareas. Pero sí, obviamente, no solo que se pueden, sino que debemos desarrollar las competencias. Porque lo que no se desarrolla, se pierde. Y uso de nuevo el ejemplo del deporte. Si yo voy a un gimnasio y levanto pesas y trabajo sistemáticamente durante varios meses, voy a ir agrandando mis músculos. Sí. ¿Sí? Y si tomo algo, más aún. Pero si dejo de ir al gimnasio, todo eso que agrandé el músculo o lo desarrollé, lo pierdo, se me cae. ¿Está bien? Sí. Entonces, el solo hecho de no desarrollarlas implica el camino inverso, implica la disminución de la capacidad. En definitiva, lo que no uso, lo pierdo. Si a mí me gusta cocinar y yo no estoy cocinando siempre, la habilidad la voy perdiendo. Bueno, eso pasa con el idioma. Viste que tenés que estudiarlo siempre porque vos desde chiquitito que te mandan a estudiar inglés. Y claro, te fuiste a la uni y la perdiste al inglés, que eso yo no tenés tiempo. Eso le pasa a mucha gente, sí. Claro. Sí. Silvina, vos en la escuela secundaria habrás visto ecuaciones de primer grado. Sí. Sos abogada, no sé si alguna vez en la vida volviste a hacer una ecuación. Y con mis hijos. Si tuvieras que... Yo estaba pensando así. Los pibes. Cuando uno lo deja, lo va perdiendo el conocimiento. Tal cual. Lo mismo pasa con las habilidades. Sí. Algo importante, las competencias las clasificamos en 3. Ok. A ver. Las competencias que tienen que ver con el conocimiento. Este conocimiento lo adquirimos de 2 maneras. Formándonos, estudiando en definitiva en alguna institución, algún tipo de estudios que hagamos, pero también la experiencia
forma parte de nuestro conocimiento. Sí. Bien, todos los que trabajamos en relación de dependencia tenemos un ítem en el recibo de sueldo que se llama antigüedad. Sí. ¿Sí? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué paga o qué retribuye ese concepto? ¿Que estemos cada vez más viejos? No, no. No, el Tiene que tiempo. ver con lo que conocemos y lo que aprendemos a través del El tiempo que ¿no? transcurre en la relación. Exactamente. Lo que se paga con eso es la experiencia adquirida que se traduce en conocimiento. Bien. Por eso se supone que nosotros, cada año que seguimos haciendo nuestro trabajo, cada vez lo sabemos hacer mejor. Por lo tanto, ese es el pago de esa experiencia o conocimiento adquirido a través de la misma práctica. ¿Bien? Entonces, por un lado, las competencias tienen que ver con el conocimiento. La otra parte tiene que ver con las habilidades. Ah, Se cortó otra vez. se cortó otra vez, ahí te volvemos a llamar. ¿Viste? El término habilidad No sé por qué se cortó. es conocimiento, entonces, Ahí. y habilidad. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Habilidad, Sí. quedamos en habilidad. Habilidades. Las habilidades tienen que ver con la operación propiamente dicha. Yo puedo saber hacer cosas, Sí. pero no tener la habilidad para llevarlas a cabo. Yo puedo saber mucho de fútbol, pero no tengo la habilidad que tenía Maradona. Claro. Yo puedo conocer mucho y termino siendo un director técnico o un periodista, porque no tengo la habilidad que tenía Maradona o que tiene Messi. Claro. La habilidad no es lo mismo que el conocimiento. Y finalmente la tercera pata de las competencias son las actitudes, que son lo más importante. Porque por más que yo sepa mucho de cualquier cosa, tenga mucha habilidad para hacer una tarea, pero no quiero, porque no estoy motivado, el resultado es que no hago mi tarea bien. Claro. Entonces las actitudes son determinantes en el resultado final. Vos sabés Bueno. que esto, no sé, ¿te acordás la otra vez que vinieron las chicas de DOE? Decían que son las patas de la vocación. Sí. Lo que vos estás contando, profe, a nosotras nos contaron que son la pata de la vocación, que es Podemos discutir bastante porque no, la entonces no. vocación tiene que ver con la pasión, Claro. Claro. que algo me gusta. Y la pasión, les decía que tenía centros neurálgicos: la cabeza, conocimiento; el corazón, sentimiento; Sí. y la pasión, él decía que estaba en la panza. Ajá. Bien, no estaba tan errado porque ya se demostró que tenemos neuronas en los intestinos, así que algo de razón tenía Aristóteles. Pero entonces la pasión tiene que ver con qué grado de gusto lo hago. Ok. Si yo tengo una vocación, realmente me apasiona lo que estoy haciendo, con lo cual es actitud, es la parte de actitud. Ok. Está bien. Ahí está. Está bien. Lo importante, obviamente, es que nosotros, los seres humanos, somos sistemas psíquicos, en definitiva, Sí. y nuestros procesos tienen una parte fisiológica que de alguna manera nos condiciona y nos manda bastante. Entonces, está demostrado que, por ejemplo, el cerebro tiene plasticidad neuronal. Esto significa que las neuronas que más utilizo y aquellas conexiones entre neuronas, sinapsis, que son más repetitivas, se sostienen en el tiempo y voy perdiendo aquellas conexiones que no uso. Esto explicaría el desarrollo de competencias. Mientras más uso determinadas conexiones, mejor es la conexión eléctrica que se produce entre las patitas de la neurona. Sí. Y en definitiva voy sosteniendo una conexión fuerte. Mientras que aquellas conexiones o aquellas cuestiones que yo no desarrollo habitualmente van quedando más débiles y se va modificando la estructura cerebral. Muy Mirá bien. vos. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, Daniel, muy buena la charla hoy y bueno, Silvina te llenó de No, preguntas. te aviso, vos también. Aprendimos un montón y ahora queda pendiente un trabajo No, práctico. Sí, ahora vamos a ver esto, el trabajo práctico. Exactamente. Ya me diste tarea, bueno. Silvina. Bueno, Bueno. esperemos que Bueno, se sume mucha bueno, gente muchas hoy. gracias. Y en un que tengan rato- buen fin de semana. En un rato nos Igualmente. vemos. Bueno, un abrazo. un Chau, abrazo. chau. Chau, chau.